establece que el concepto de importancia relativa se aplica por el auditor tanto en la planificación como en la ejecución de auditoría, así como cuando evaluamos los efectos de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y en su caso de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. En general, ¿verdad? Las incorrecciones, incluidas las omisiones, omisión es algo que no está revelado o registrado en los estados financieros, se consideran materiales si, de forma individual o agregada, pueden preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas de los usuarios que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Los juicios acerca de la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que ocurren y se ven afectados tanto por la percepción que tiene el auditor de la necesidad de información financiera de los usuarios de los estados financieros, como por la magnitud o la naturaleza, ¿verdad?, de una incorrección o una combinación de ambos. Entonces yo tengo que evaluar para determinar, ¿verdad?, mi importancia relativa o materialidad, que eso lo vemos en una norma aparte, lo vemos ahí en el segundo parcial. Yo evalúo todas las incorrecciones que identifico, ¿verdad? Y cuál es el impacto que tiene este en los estados financieros, ya sea para los usuarios, ¿verdad? O no. Porque ¿de qué me sirve a mí estar poniendo, ¿verdad?, hallazgos de 100, 200 lempiras, 1000 lempiras, como una opinión que esté modificada, ¿verdad? Es decir, una opinión que los estados financieros no están bien, cuando son cosas irrelevantes. Tal vez a un socio que gana millones o la empresa que tiene 1000 millones en activos no le va a importar haber perdido 300 lempiras, ¿verdad? Entonces, debemos evaluar eso. La opinión del auditor se refiere a los estados financieros en su conjunto y en consecuencia el auditor no tiene la responsabilidad de detectar las incorrecciones que no sean materiales, considerando los estados financieros en su conjunto. Es decir, que el cliente no puede venir y decirme, mira que había este problema, que me habían robado estos 10,000 lempiras y vos como auditor no me dijiste. La misma norma me está diciendo, ¿verdad?, que no tengo responsabilidad de detectar las incorrecciones que no sean materiales en los estados financieros en su conjunto. Ahora bien, párrafo 7. La guía contiene objetivos, requerimientos y una guía de aplicación, como lo explicábamos ayer, ¿verdad? Que la guía de aplicación y otras anotaciones son aquellos párrafos que tienen la letra A antes del número, ¿verdad? Que tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar una seguridad razonable. Este concepto se lo tienen que aprender de memoria. Ya lo vamos a ver más adelante. La NIA requiere que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planificación y la ejecución de la auditoría. Recuerden que la planificación es lo primero que nosotros hacemos. Ustedes van a hacer su planificación de auditoría allá en el segundo parcial, ¿verdad? Donde les va a tocar planificar, ¿verdad?, cómo van a hacer la revisión de los estados financieros. Entre otras cosas, debe identificar, ¿verdad?, y valores de riesgo de incorrección material debido a fraude o error, basándose en el conocimiento de la empresa y en su entorno, incluido el control interno de la entidad, ¿verdad? También obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada, ya vamos a definir qué es suficiente y qué es adecuado, sobre si existen incorrecciones materiales mediante el diseño y la implementación de respuestas adecuadas a los riesgos valorados. También debe de formarse una opinión sobre los estados financieros, ¿verdad?, la cual está basada en las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de auditoría obtenida. La forma en que el auditor exprese su opinión dependerá del marco de información financiera. ¿Qué dijimos el día de ayer que era el marco de información financiera, Jonathan Joel? Jonathan Joel. Está Jonathan. Ande. ¿Qué dijimos ayer que era un marco de información financiera?
¿Se acuerda o no? Si no se acuerda, diga, no se preocupe. No, la verdad que sí no me acuerdo. Listo. ¿Alguien de ustedes que se acuerde que dijimos que era un marco de información financiera? Como una estructura de una manera de hacer la auditoría. Correcto, ¿verdad? Una estructura o la normativa bajo la cual se elaboran los estados financieros. En nuestro caso, ¿verdad? El marco de información financiera que debemos aplicar por ley son las NIF, ¿verdad? Entonces, nuestra opinión va a depender del marco de información financiera que aplica nuestro cliente, ¿verdad? Y de las disposiciones legales y reglamentarias que en el país imperan. Asimismo, el auditor puede tener otras responsabilidades de comunicación e información con respecto a los usuarios, a la dirección o a los responsables del gobierno de la entidad o a terceros ajenos a la entidad en relación con cuestiones que surjan en la auditoría. En el caso de nosotros, ¿verdad? En Honduras, tenemos la obligación de enviar copia del informe de auditoría a terceros ajenos a la entidad únicamente cuando el cliente que estamos auditando es supervisado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros o por el Consulcop, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que venir, ¿verdad? Y entregar a terceros lo que es el informe de auditoría. En relación con cuestiones que surjan de la auditoría, dichas responsabilidades pueden establecerse en las mías o en las disposiciones legales. Nosotros ya nos dice, ¿verdad? La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es uno de los requisitos. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Bien. Ahora, ¿cuáles son los objetivos globales del auditor? La norma establece, ¿verdad?, que al momento de que nosotros hacemos una auditoría de los estados financieros, nuestros objetivos principales son, número uno, ¿verdad?, obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no tienen incorrecciones o errores materiales, ¿verdad?, que sean por fraude o error. ¿Cómo lo hacemos? Mediante, ¿verdad?, la evidencia de auditoría que nosotros revisamos, ¿verdad? Y basados en esa evidencia, nosotros determinamos si los estados financieros tienen o no incorrecciones materiales, lo cual nos lleva a expresar una opinión. El segundo objetivo del auditor, ¿verdad?, es emitir un informe sobre los estados financieros, cumpliendo con los requerimientos que establece la NIA, ¿verdad?, a la luz de los hallazgos del auditor, dependiendo qué tan relevantes o importantes son esos hallazgos o esas incorrecciones que yo detecte, que me va a permitir, ¿verdad?, determinar la opinión que le voy a dar a los estados financieros de mi cliente. Recuerde que usted no va a hacer estado financiero, va a revisar lo que ya está hecho, ¿verdad? Si es una incorrección, usted tiene que revelarlo. Si el cliente la puede corregir, la corrige, analizamos la corrección, si está bien hecha, y determinamos, ¿verdad?, si hay un impacto o no en los estados financieros. En todos los casos en que lo que no se puede obtener una seguridad razonable, es decir, que la información que me dieron no me ayuda a evacuar mis dudas y el error que yo identifico en los estados financieros es algo material, es decir, algo relevante, entonces yo voy a tener que emitir una opinión con salvedad. Opinión con salvedad es la que nadie quiere, porque una opinión con salvedad quiere decir que hay problemas en los estados financieros y todo el mundo quiere, ¿verdad?, que sus estados financieros digan que están bien. Entonces, cuando ocurre eso, se emite una opinión con salvedad en el informe de auditoría, ¿verdad?, que no sea suficiente para informar a los usuarios de los estados financieros. ¿Qué pasa cuando el auditor, ¿verdad?, no tiene nada de información y aquella empresa por donde yo la agarre, como dicen, es un relajo? Le reviso los inventarios descuadrados y hace falta inventario y son millones de inventarios. Le reviso los bancos, hay cuentas que no están reveladas y otras cuentas que ni siquiera están conciliadas. Y hay cuentas que no hay nada de documentación soporte. Le reviso las cuentas por cobrar también, ¿verdad? Entonces ahí yo vengo y hago una denegación de opinión o renuncio al encargo.
Esto según lo que nos permite el contrato que nosotros hayamos firmado con nuestros clientes. Entonces, la opinión con salvedad o la denegación de opinión es la que nadie quiere en su estado financiero. Todo el mundo quiere una opinión que diga no modificada. ¿Qué significa no modificada? Que no hay nada que modificar en los estados financieros. Esa es la opinión que todo contador, que todo empresario desea ver en sus estados financieros. Pero para eso, ¿verdad? Tiene que estar bien documentado. ¿Preguntas, dudas o consultas, jóvenes? Lick, entonces un auditor puede renunciar a su cargo en caso de que... Si es una empresa muy problemática, ¿verdad? En el sentido de que no me están dando información, entonces yo le digo a él, mira, te tengo que dar una denegación de opinión. Él no va a querer un informe con una denegación de opinión, porque si lo ocupa para el banco no lo va a prestar. Si le están pidiendo los socios para conseguir más inversionistas a leer la denegación de opinión, no va a conseguir los inversionistas, etcétera. Entonces, obviamente él se va a molestar conmigo, pero yo no puedo venir y arreglarle los estados financieros porque ese no es mi trabajo. Yo reviso lo que él tiene hecho. Si lo tiene bueno, le pongo que está excelente. Si lo tiene algunos errores que son importantes, pongo algunos errores. Y si todo está malo, pongo una abstención de puntos. Ahí en esos casos, por lo general, ¿verdad? Se renuncia al encargo. Ok, siempre teniendo en cuenta de que es un auditor independiente. Sí, siempre teniendo en cuenta. Porque los auditores internos, que son los que trabajan dentro de la misma empresa, ellos no emiten una opinión de auditoría. Ellos solamente hacen informes pequeños y ponen las diferencias encontradas. Y ellos, como son internos, ponen cualquier monto, no solamente materiales, sino todos los montos o diferencias que van encontrando. Licenciado. Dígame, Hernán. Hay dos palabras para que ellos la tengan ahí más o menos clara, que los estados financieros de los auditores independientes presentan dos palabras que hacen la diferencia. Cuando dice que es razonable, es que el estado financiero reúne las condiciones financieras aceptables. Correcto. Y cuando ya dice salvedad, es cuando ya presenta alguna anomalía y se dan las instrucciones para que se hagan las correcciones y que se procedan a normalizar esas deficiencias. Correcto, usted lo ha resumido mejor que yo. Por ahí nos vamos a guiar, como lo dijo Hernán, ¿verdad? Esa es la forma más resumida que se les puede explicar. Entonces, lo que quiere, ¿verdad? Todo el mundo es que diga razonablemente de conformidad con el marco, ¿verdad? Nadie quiere ver una salvedad o una opinión, una denegación, ¿verdad? O que no le entreguen el informe. Hay otro término también que entra dentro de la salvedad y la opinión que se llama adversa, una opinión adversa, ¿verdad? Ahí en auditoría 2 se les enseña cuáles son los dos tipos de opiniones y cuáles son las variaciones de la opinión no modificada, ¿verdad? Porque también, aunque sea una opinión con salvedad, siempre dice razonablemente, excepto por, ¿verdad? Hay un excepto ahí. Entonces, cuando ya hay un excepto por, es que viene una salvedad, porque dice excepto por lo descrito en el párrafo de opiniones con salvedad, que es allá donde yo detallo la situación. Pero así debe de ser, ¿verdad? Todo el mundo quiere una opinión que diga que los estados financieros están preparados razonablemente. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar algo? Bien, continúo. Vamos a las definiciones. Muchas de estas ayer las explicamos un poco, pero hoy ya vamos a verlas de forma más técnica, cómo las define la NIA. El marco de información financiera aplicable es el marco financiero, ¿verdad?, que adopta la empresa, ¿verdad?, ya sea la dirección o los responsables del gobierno de la entidad, para preparar sus estados financieros. Por ley, aquí todas las empresas deberían de llevar NIF, ya sea full o pyme, ¿verdad? Entonces,
Ese es el marco de información financiera. Algunas empresas siguen trabajando con principios de contabilidad generalmente aceptados. Ese ya es otro marco de información financiera, que ya las mías dan requerimientos especiales para las empresas que utilizan otro marco de información financiera. Ahora bien, los marcos de información financiera aplicables pueden ser marcos de imagen fiel y marcos de cumplimiento. ¿A qué se refiere el término de marco de imagen fiel? Se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos, es decir, que yo voy a cumplir, ¿verdad?, lo que me establece la norma, las NIF, FUL, PYME, que me apliquen a mi empresa, ¿verdad? Y además de eso, debo de reconocer de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros, puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la requerida por el marco de información. Y debo de reconocer explícitamente, ¿verdad?, que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos que dicen la NIF para lograr la presentación fiel de los estados financieros, ¿verdad? Y se espera que estos sean circunstancias extremadamente poco frecuentes. Miren, ¿qué pasa con los bancos? Los bancos utilizan un marco de información financiera de imagen fiel. ¿Por qué? Porque ellos cumplen con lo que dice la NIF. Pero además de cumplir con lo que dice la NIF, también la comisión les establece o les ordena otros requerimientos. La comisión viene y les establece, ¿verdad?, cuál es el catálogo de cuentas que deben utilizar. Les establece cómo van a ser los registros de ciertas variaciones contables, cómo van a ser los castigos de los préstamos que la gente no paga. Entonces, esas son circunstancias extremadamente poco frecuentes. Entonces, ese ya se convierte en un marco de imagen fiel. O sea que va fiel a las NIF, pero tiene ciertas excepciones. Y el marco de cumplimiento es cuando se utiliza para referirse al marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos, sin contemplar ninguna de estas dos posibilidades. Es decir, ¿verdad?, que la empresa, vaya, Diunsa, que no es un banco y que nadie lo regula, y ellos utilizan NIF, usan un marco de información financiera de cumplimiento, porque están cumpliendo a cabalidad lo que establece las NIF. ¿Estamos claros ahí? ¿Les quedó claro o alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Podría volver a explicarlo, Lick? Ok. Este es el marco de información financiera aplicable que se divide en dos: marco de imagen fiel y marco de cumplimiento. El marco de imagen fiel, ¿verdad?, es cuando la empresa utiliza NIF, pero además de NIF tiene que cumplir con otros requerimientos que establece un ente regulador, como ser los bancos, que los regula la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y las cooperativas, que las regula el Consucop. Ellos llevan NIF. Sin embargo, el ente regulador les pide otros requerimientos en cuanto al registro de su contabilidad. Entonces ahí se convierte en un marco de imagen fiel. Son fieles a las NIF, pero adicional a eso, ¿verdad?, ellos aplican otros requerimientos. Por lo general, la comisión siempre cuida o trata, ¿verdad?, de que las resoluciones o las circulares que ellos emiten estén enmarcadas dentro de la NIF, pero algunas cosas varían, como los nombres de las cuentas, etc. Entonces ahí es un marco de imagen fiel. Es decir, fiel a las NIF, pero con ciertos cambios que establece el ente regulador. Y está el marco de cumplimiento, ¿verdad?, que es estrictamente yo cumplo con lo que me dicen las NIF. No hay ningún ente regulador, no hay ningún otro cambio o no hay ninguna excepción que yo tenga que reconocer diferente a lo que me establecen las NIF. ¿Estamos? Sí. Listo. ¿Alguna otra duda?
Bien. Ahora vamos a hablar de la evidencia de auditoría. Como hemos venido hablando, en todo dice, para basar la opinión depende de que la evidencia de auditoría sea suficiente y adecuada. Que el auditor va a basar su opinión en la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. ¿Qué es evidencia de auditoría? Es toda la información que utilizamos nosotros como auditores, es decir, la información que nos dé el cliente, ¿verdad? La información que nosotros, que nos dé el cliente, la información, las pruebas de auditoría que nosotros realizamos con la información del cliente, ¿verdad? Y esa la utilizamos para alcanzar nuestras conclusiones sobre las cuales basamos nuestra opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto información contenida en los registros contables de los estados financieros, es decir, libros mayores, libros diarios, balanzas de comprobación, asientos contables, facturas, cheques, transferencias electrónicas, etcétera, como otra información. ¿Qué puede ser otra información? Confirmaciones enviadas a terceros, procedimientos analíticos que realizamos, pruebas de auditoría, etc. Entonces, cuando decimos que la información de auditoría debe ser suficiente y adecuada, la suficiencia nos referimos a que la evidencia es la cantidad cuantitativa, ¿verdad? Es decir, es la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La cantidad de evidencia, ¿verdad?, de auditoría que yo necesito para valorar los riesgos de la empresa, incorrección material, así como la calidad de dicha evidencia. Es decir, si yo le pido a usted, si usted es contador, le digo, quiero estos 10 cheques, usted entrégueme los 10 cheques que yo le pedí, porque esa es mi cantidad que yo estoy solicitando en mi muestra. Y cantidad no se refiere a que si la empresa emitió 100 cheques, yo voy a revisar 90. No, es la cantidad que yo como auditor determiné que voy a revisar. Y la adecuación es la evidencia de auditoría, ¿verdad? Se refiere a la medida cualitativa de esta, es decir, la calidad de la evidencia, su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. De nada me sirve a mí que yo le pida un cheque de una opinión. No, Sofía, pregunta. Nitza. No, ok. De nada me sirve, ¿verdad? Que usted venga, yo le pida, deme el cheque que se emitió por 1.000.000 de lempiras. Usted viene y me lo da. Ahí está cumpliendo con la cantidad. Pero cuando yo vengo y reviso el cheque, la factura es de 500.000. No me pega con el total del cheque. Y la factura viene a nombre de otra empresa, no de la empresa que yo estoy revisando. Entonces, no es la calidad de la evidencia de auditoría que yo necesito. Yo ocupo las facturas que me suman el 1.000.000 de lempiras y que todas estén a nombre de la empresa, que es lo que me sustenta el cheque que usted pagó. Entonces, a eso nos referimos con cantidad y calidad de la auditoría. También está el riesgo de auditoría, ¿verdad? Que es el riesgo que existe a que expresemos una opinión inadecuada sobre los estados financieros y que contienen incorrecciones materiales. Es decir, que la empresa tiene errores y esos errores son significativos y yo le dé una opinión razonable, como dice el compañero Hernán, cuando yo le tuve que haber dado una salvedad porque las operaciones de la empresa no están bien respaldadas o hace falta información o la información que me dieron no es correcta. Pero ¿qué pasó? Yo no me fijé o no revisé bien. Entonces ese es un riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es en función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. Es decir, que dependen de eso, ¿verdad? De la incorrección material y de la detección que yo voy a determinar los problemas, ¿verdad?, de auditoría o el tipo de opinión que me pueden generar riesgo de auditoría. Auditor, como ya lo vimos, ¿verdad? Somos nosotros los que nos encargamos
de hacer la revisión. Todos los que nos encargamos, ¿verdad? Desde el socio del encargo hasta el junior o asistente de auditoría se le considera auditor. Riesgo de detección es el riesgo, ¿verdad? De que los procedimientos que nosotros apliquemos como auditores para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo no detecten que se ¿Cómo puede surgir esto? Que yo haga una mala muestra de los papeles que voy a revisar, que yo me concentre en cuentas que son cuentas muy bajas, que aunque encuentre errores, esos errores no son significativos o no son materiales para el tamaño de la empresa, ¿verdad? O que yo venga y solo revise y muestre cuentas grandes, ¿verdad? Y deje por un lado los cheques pequeños y la empresa me vayan robando de poquito en poquito, de 5,000 en 5,000 y no un solo robo de 1,000,000. Entonces, todo ese riesgo, ¿verdad? Que los riesgos es algo que siempre existe, ¿verdad? En todo, cualquier cosa que usted haga existe un riesgo. Si yo me voy a pie, existe el riesgo que me asalten. Si yo me voy en carro, existe el riesgo que yo choque, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en la auditoría. Siempre están esos riesgos que, ¿verdad? Representan algo para nuestra revisión. Entonces, ¿qué juega un papel importante aquí? La experiencia del auditor para saber cómo hacer las muestras de auditoría, para saber en qué centrarse o en qué cuenta, ¿verdad? Dedicarse más tiempo, etcétera. Los estados financieros. Como ya dijimos, ¿verdad? Es la presentación estructurada de la información financiera histórica que incluye las notas explicativas cuya finalidad es informar sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad a un momento determinado o sobre los cambios que han surgido durante la empresa. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. El término estado financiero se refiere al conjunto completo de estados financieros, lo cual es requerido, ¿verdad? Según el marco de información financiera aplicado. ¿Qué me compone el conjunto completo de estados financieros? Vamos a ver. Stephanie Amador. Stephanie Amador está ahí. Stephanie. Segundo llamado, Stephanie Amador. Buenas noches, licenciado. Buenas. ¿Qué me compone el conjunto completo de estados financieros, Stephanie? No recuerdo. No recuerda. ¿Alguien que me ayude? Erling Amador es hermano de Stephanie. Erling Amador. Dígame, Lick. ¿Qué me compone un conjunto completo de estados financieros? Bueno, estado de resultado integral, creo yo. Ajá, ¿qué más? ¿Va bien? Estado de cambio de patrimonio, estado de flujo de efectivo. Correcto. Y las notas. Las notas, sí. ¿Algo más? Y estado de situación. Bueno, como ya nos dice, el balance general prácticamente, pero es estado de información financiera. La situación financiera. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces ese conjunto completo, ¿verdad? Es lo que me compone los estados financieros. La información financiera histórica es la información relativa de una entidad determinada expresada en términos financieros obtenidos principalmente del sistema contable de la entidad. Es decir, ¿verdad? Todo lo que me compone o lo que me va integrando los estados financieros. Dirección, ¿verdad? Es la persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las operaciones de la entidad. En algunas jurisdicciones, como es el caso de nosotros, con Honduras, ¿verdad? Que el mismo gerente son el dueño de la empresa en la mayoría
mayoría de las empresas, no en todas. En otros países no siempre es así, son varios socios y contratan o nombran un gerente, pero acá la mayoría de las empresas y los mismos dueños son los gerentes. Entonces, los gerentes o todo el cuerpo que toma las decisiones, ¿verdad? Todo el directorio, se le conoce como dirección, ¿verdad? Incorrección. Aquí ya no vamos a decir diferencia o que no me cuadra o que no me pega, que no me concilia, no. Cuando usted ya lleva auditoría, usted llama a esas situaciones incorrecciones. ¿Qué es una incorrección? Diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida, incluyendo los estados financieros, y la cantidad, clasificación, presentación o revelación de información requerida respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Las incorrecciones pueden deberse a errores o fraude. Ayer dijimos que el error es no intencionado, ¿verdad? Y el fraude es algo intencionado que se está beneficiando a alguien. En pocas palabras, una incorrección es que la partida esté registrada por 100,000 empiras, pero cuando yo reviso la documentación soporte de dicha partida solo son 90,000. Ahí hay una incorrección. Una incorrección es que el cheque, ¿verdad?, esté anulado y aparezca registrado por la cantidad cuando en realidad fue anulado. No se hizo la partida de reversión. Entonces hay una diferencia entre lo que está registrado y lo que yo estoy revisando en físico. Una incorrección es que yo tenga registrado todo el material de aseo en inventario. Hay una incorrección de clasificación, porque eso lo llevo de un solo al gasto, ¿verdad?, del material de aseo, o lo registro en el activo diferido. Una cosa es también que yo le ponga, ¿verdad?, a los estados financieros le ponga balance general y que las cuentas no las ordene activo corriente, activo no corriente. Entonces ahí hay una incorrección en cuanto a la presentación de los estados financieros. Ya después nos toca a nosotros indagar o investigar si esas incorrecciones son por errores meramente cometidos o ya tienen una intención que los convierte en fraude. Premisa referida a la responsabilidad de la dirección. Como bien dijimos ayer, la norma no pone, ¿verdad?, o no determina reglas o lineamientos para la dirección de la empresa. Esto es únicamente para el auditor. Sin embargo, el auditor debe ser consciente que la empresa tiene ciertas responsabilidades. ¿Cuáles son estas responsabilidades? La preparación de los estados financieros de conformidad con el marco que ellos apliquen. El control interno que ellos tienen en la empresa, cuáles son los controles o las políticas internas que ellos tienen. Yo no voy a ir a ponerle políticas o controles. Les puedo sugerir qué debería hacer para evitar o disminuir ciertos riesgos o mitigar ciertos riesgos, pero les corresponde a ellos implementarlos esos controles. También son responsables de proporcionar acceso a toda la información que ellos tengan conocimiento, a otra información adicional que nosotros proporcionarnos otra información adicional que nosotros solicitemos, ¿verdad? Es decir, fíjese que voy a mandar una carta al abogado. No es que no tengo abogado. Entonces denme una nota que usted me diga que no tienen abogado en la empresa. Entonces ahí es información adicional y ellos tienen la obligación de proporcionar. Y acceso ilimitado al personal y a las áreas de la entidad. Es decir, que tienen que darme acceso. Si yo quiero entrevistar al cajero, que lo puede entrevistar. Si yo quiero entrevistar al gerente general, que lo puede entrevistar. Si yo quiero ir a hacer un inventario, me tienen que dar acceso. Tal vez no en el momento que yo lo pida, porque pueden surgir problemas que a veces pasan, pero sí no me tienen que limitar el acceso. Juicio profesional. Este concepto de memoria, ¿verdad? Juicio profesional es la aplicación de la formación práctica
el conocimiento y la experiencia relevantes en el contexto de la norma de auditoría, contabilidad y ética para la toma de decisiones informadas acerca del curso de acción adecuado en función de las circunstancias del encargo de auditoría. El juicio profesional, jóvenes, no es algo que lo va a aprender aquí en la clase. No es algo que lo va a aprender en el primer año de trabajo. No. Miren, la misma norma lo dice, ¿ve? Es formación práctica. ¿Dónde adquiere usted formación práctica? En el trabajo de campo, cuando usted ya va y trabaja. Conocimiento, el que le estamos dando aquí en la universidad, y la experiencia relevante, es decir, la forma en que usted solucionó aquellos casos, ¿verdad? Importantes. Entonces, el juicio profesional es algo que usted va a adquirir desde que usted nace hasta que se muere, porque cada día usted aprende algo nuevo. Eso no se lo vamos a enseñar. Me cae mal cuando dicen, mira, ahí viene ese muchacho, es licenciado y no sabe nada. Y se acaba de graduar y no sabe nada. No es que no sabe nada. Usted tal vez tiene el conocimiento aquí guardado. Cuando llegue el momento, lo va a comenzar a aplicar. Pero usted cuando va a una empresa tiene que ver cuáles son las políticas de ellos y ir adaptándose, ¿verdad?, con la forma de ellos trabajar. Si hay cosas que se pueden mejorar o hacer más eficientes, lo va a hacer. Pero eso a medida usted va creciendo profesionalmente, va adquiriendo un mejor juicio profesional. Escepticismo profesional, otro concepto de memoria para el examen. Es la actitud, ¿verdad?, que implica una mentalidad inquisitiva. ¿Qué es mentalidad inquisitiva? Acuérdese de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, ¿verdad? No lo estoy criticando, ¿verdad? Es algo que está en la historia. Es más, yo soy católico. Donde habla que cuando andaban cazando brujas, ¿verdad? Entonces le llamaban la Santa Inquisición. Entonces, el escepticismo profesional es esa actitud que tenemos nosotros como auditores para dudar de toda la información que me dé el cliente hasta que yo venga y compruebe que lo que estaba registrado en los estados financieros es verídico. ¿Cómo lo compruebo? A medida yo voy evaluando la evidencia. Ahí dicen que el escepticismo profesional únicamente los aplicamos los auditores, ¿verdad? Y las mujeres, cuando andan ahí, que ya saben que las están engañando, entonces ya vienen y usan el escepticismo profesional. Seguridad razonable, ¿verdad? Es el tercer concepto que nunca se le debe olvidar. En el contexto de una auditoría de estados financieros es un alto grado de seguridad, pero no absoluto. ¿Por qué no es absoluto? Porque no hacemos una revisión al 100%. Luego viene lo que es el riesgo de incorrección material, ¿verdad? Que es el riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones antes de la realización de la auditoría, y este está compuesto por dos componentes. El riesgo inherente, ¿cuál es el riesgo inherente? Es aquella susceptibilidad o aquellos riesgos a los cuales la empresa está expuesta por el simple rubro, ¿verdad?, o sector al que pertenece. Entonces, un banco, los riesgos es que les roben el efectivo, que los asalten, que no les paguen los préstamos y pierdan ese, no los pierden porque están asegurados, que no les paguen los préstamos, etcétera, que cometan fraude, ¿verdad? Algunos cajeros. Ese es un riesgo inherente por ese sector. Ahora, ¿cuál es el otro riesgo de un supermercado? Que los inventarios se venzan, que se arruinen, que la gente se robe las cosas del supermercado. Ya es un riesgo inherente al sector que pertenece. Entonces, inherente es aquello que viene pegado a usted. Entonces, por el rubro o el tipo de empresa, ese riesgo ya le pertenece. Y el riesgo de control es el riesgo, ¿verdad?, de que las incorrecciones se den por la falta de controles o porque existan controles y no ayuden a prevenir, ¿verdad?, ciertos riesgos, o porque los controles estén funcionando mal. Entonces, la combinación de los riesgos inherentes más los riesgos de control es lo que me crean los riesgos de incorrección material.
¿Preguntas, dudas o consultas hasta acá, jóvenes? Bien. Responsables del gobierno de la entidad. Gobierno de la entidad, ¿verdad? No es el gobierno de la república, sino que son las personas u organizaciones, ¿verdad? Con responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica de la entidad y con obligaciones relacionadas a la rendición de cuentas. ¿Quiénes son el gobierno de la entidad? Los socios de la empresa, porque a ellos les rinde cuenta el gerente o el administrador. Las juntas de vigilancia, ¿verdad? La asamblea de cooperativistas. Entonces, esos vienen y se convierten en los gobiernos de la entidad. Hasta aquí vamos a llegar hoy. ¿Alguna duda, pregunta o consulta, jóvenes? No. Ok. Bien. Como esta semana fue totalmente virtual, ¿verdad? El día de mañana jueves no hay clases porque se los vamos a dar la hora para que trabajen en sus grupos y ya avancen en el trabajo, ¿verdad? Que es el manual de control de calidad. Entonces mañana se van a reunir en grupos para trabajar en manual de control de calidad y si a medida van trabajando, van surgiendo dudas o consultas, las pueden hacer por correo electrónico. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día lunes, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Listo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo.